Y ya sabéis, después de las fiestas, la verdad es que hemos comido de todo. Hemos comido dulces, comidas especiales y seguramente, por lo menos yo, un poquito de más de la cuenta. Así que ahora me apetece empezar a cuidarme un poquito más. Bueno, eso sí, yo no soy de dietas raras ni tampoco de dejar de comer. Y bueno, pues si me queréis acompañar, os voy a enseñar 8 maneras de preparar tostadas saludables, que la verdad es que a nosotros nos encantan y que os pueden servir pues tanto para desayunar como para una cena ligera. Ya veréis que son súper fáciles y además están buenísimas. Antes de empezar, tengo que guardar algunas cositas que he ido a comprar. He comprado 4 tipos de quesos que en casa usamos mucho: el queso feta, queso mozzarella, queso de untar light y el queso cottage. Son quesos más bien bajos en grasas, pero sobre todo son muy versátiles y la verdad es que muy fáciles de combinar. Me acabo de acordar de que tengo que poner una lavadora porque Iker necesita una camiseta para mañana para el trabajo. Así que quiero ponerla ahora, meterla luego en la secadora y que me dé tiempo a que se seque bien antes de que se haga más tarde y se nos eche la noche encima. He cogido el pantalón que tenía Inara en su habitación, es un regalo de Reyes y la verdad es que me da un poquito de miedo lavarlo porque lleva unos brillantitos, así que lo que voy a hacer es ponerlo con agua fría y cruzar los dedos para que no se caigan los brillantitos. Después de comer he estado poniendo las ollas con vinagre de limpieza. Ya sabéis que es algo que yo hago habitualmente porque bueno, con el vinagre las ollas quedan, bueno, sobre todo los culos de las ollas quedan súper brillantes y limpias. Lo primero que voy a hacer para las tostadas es adelantar algunos ingredientes que necesitan un poquito más de trabajo. Así, bueno, me lo dejo preparado y luego me será más fácil montar las tostadas.
Voy a hacer una compota de manzana y bueno, pues para ello lo que voy a hacer es cortar las manzanas en trozos medianos. Lo pongo en una fuente de cristal para que me sirva para el microondas. Simplemente les pongo un chorrito de agua, un poquito de canela y bueno, y las meto en el microondas unos 7 minutitos hasta que estén blanditas. Los tomates cherry los voy a cortar por la mitad, luego los pongo en una sartén con un poquito de aceite, una pizquita de sal y un chorrito de vinagre de Módena. Esto también se puede hacer en el horno, pero bueno, yo he preferido no gastar tanto de luz y bueno, y luego aquí en la sartén y queda perfecto. La manzana ya ha estado 7 minutitos en el microondas, así que ahora la saco, la mezclo un poquito para que se haga de manera uniforme y la vuelvo a meter otros 7 minutitos más. Voy a abrir el queso cottage, voy a coger más o menos la mitad de la tarrina, le pongo una cucharada de miel y lo mezclo bien hasta que quede cremosito. El queso cottage es un queso fresco, es ligero y además es muy cremosito, tiene unos pequeños grumitos que le dan textura y bueno, es bajo en grasas, es rico en proteínas y bueno, combina tanto con dulce como con salado. Además es súper fácil de usar y con un poquito de miel o fruta la verdad es que queda delicioso. La manzana ya está súper blandita, ya han pasado los 7 minutos, así que ahora simplemente la pico con un tenedor. Yo he cogido una manzana, la Golden, que ya de por sí es dulce, así que no necesita azúcar. Pero bueno, si os gusta más dulce podéis añadirle un poquito de azúcar o algún edulcorante. Pero bueno, como se trata de comer saludable, yo no le he añadido nada. Ahora voy a picar un aguacate. Es muy importante que el aguacate no esté verde, que esté en su punto. Yo le voy a añadir medio diente de ajo al que le voy a quitar primero el germen para que el sabor sea más suave y que no pique tanto. Y voy a añadirle también una cucharada de limón que le va a dar frescura y le va a ayudar a que no se oxide. Así, bueno, va a quedar perfecto para nuestra tostada. Para otra de mis tostadas voy a preparar un aceite de albahaca. Bueno, ya veréis que es súper fácil y le da un sabor riquísimo a las tostadas. Simplemente lo que hago es que le pongo 2 hojitas de albahaca bien picaditas, medio diente de ajo al que también le voy a quitar el germen para que no pique mucho y un buen chorrito de aceite de oliva. Luego lo mezclo bien y ya tenemos un aceite aromático perfecto para darle un toque especial a nuestras tostadas. Como aún falta un poquito para que venga Iker de trabajar, voy a ir recogiendo la cocina. También voy a poner la secadora porque bueno, ya estoy oyendo que se ha parado la lavadora. Así me da tiempo a que se seque la ropa. Y bueno, pues eso, mientras dejo todo listo, luego ya tostaré el pan y empezaré a montar las tostadas. Voy a volver a utilizar la sartén, así que simplemente le paso una servilleta y lista.
El pan, yo he cogido este porque la verdad es que nos encanta el pan de la abuela. Yo lo compro en Lidl porque allí me lo cortan en rodajas del grosor que yo quiero, así que no tengo que pasarme ese trabajo en casa. Y bueno, pues eso, podéis utilizar el pan que más os guste o incluso pan integral si queréis hacerlo aún más saludable. Y bueno, pues cuando yo hablo de comer saludable, no hablo de hacer dietas ni de pasar hambre, bueno, porque la verdad es que a mí me encanta comer y no se trata de dejar de disfrutar de la comida, sino de elegir mejor. Bueno, comer saludable puede ser sencillo y además muy rico y lo mejor es que cuidarnos empieza por lo que ponemos en nuestro plato. No necesitamos hacer grandes cambios de golpe y simplemente es tomar mejores decisiones día a día. Así que bueno, pues eso, que no se trata de privarnos, sino de sentirnos bien con lo que comemos, disfrutar los sabores y bueno, al mismo tiempo pues cuidar nuestro cuerpo y de sentirnos más ligeros y felices. Glúteos y estabilidad pélvica. No cualquier fisio mejora tu mejora. Antiinflamatorio y analgésico. José me está contando, bueno, que llevaba meses esperando una llamada del médico para que le diera los resultados de unas pruebas que se hizo. El médico le ha llamado hoy. Os cuento un poquito, lleva más de un año lesionado, no es nada grave, pero bueno, sí que está lesionado. Y ahora me está contando lo que le han dicho y cómo va a tener que cuidarse de aquí en adelante. Y bueno, pues eso es un recordatorio también para todos nosotros, que cuidarnos no solo tiene que ver con lo que comemos, sino también con nuestro cuerpo, con escuchar lo que nos pide y tomar decisiones que nos ayuden a estar mejor cada día. Para las primeras tostadas les voy a poner el queso cottage que había mezclado con la miel, un chorrito de aceite de oliva y encima unas rodajitas de plátano. Pero podéis usar las frutas que más os gusten, fresas, arándanos, lo que prefiráis. Yo he elegido el plátano porque tiene un sabor más suave y combina genial con el queso. Para darle un toque especial le voy a poner un poquito de pimienta y unas nueces por encima que le aportan un crujiente delicioso. Para las siguientes tostadas voy a poner un poquito de queso de untar light, encima le pongo la compota de manzana que he preparado y para terminar un toque de canela por encima. Es una combinación súper sencilla, pero de verdad que deliciosa. Y bueno, pues es perfecta para desayunos y cenas ligeras. Además es saludable, llena de sabor y veréis que con tan pocos ingredientes queda increíble. Ahora voy a utilizar el queso mozzarella para estas tostadas. Por encima les voy a poner el aceite de albahaca que he preparado antes y también, bueno, y luego ya por encima los tomates cherry que cociné en la sartén. Esta es una combinación súper aromática y deliciosa, llena de sabor, pero al mismo tiempo es ligera y saludable. Veréis que con ingredientes sencillos podemos hacer tostadas que parecen de restaurante. Ni ese dinero ni ese poder. Ahora le toca el turno al aguacate que he picado antes con la cucharada de limón y el medio ajito, un poquito de pimienta molida por encima y ya le pongo los huevos que he hecho a la plancha antes en la sartén. De esta tostada os puedo decir que es nutritiva y además es saciante. Bueno, el aguacate le da cremosidad y los huevos le van a aportar proteína.
Para las siguientes tostadas voy a poner el aguacate en rodajas, por encima le añado un poquito de queso feta. El queso feta tiene un pelín más de grasa, así que sigue siendo saludable, pero siempre conviene comerlo con moderación. Y para terminar le pongo unas semillas de sésamo tostadas que le dan un toque crujiente y mucho sabor. Estas tostadas llevan el queso cottage, pero esta vez sin mezclar con nada, tal cual, natural. Encima le pongo unas poquitas de nueces y un poquito de sirope de agave para darle un toque dulce natural. Esta es una tostada ligera, cremosa, pero además está riquísima. Es perfecta para cuidarnos, pero sin renunciar al dulce. Y por último, estas son las favoritas de Ainara. Llevan crema de cacahuete, unas rodajitas de plátano y un poquito de canela por encima. La verdad que son una combinación deliciosa, cremosa y con un toque dulce natural. Y bueno, pues las tostadas ya están listas. La verdad es que a nosotros nos encantan. Y yo espero haberos dado ideas y que os sirvan, que os animen a preparar opciones saludables en casa, sin complicaciones y disfrutando de la comida. Porque bueno, al final cuidarnos no tiene por qué ser complicado, no tenemos por qué pasar hambre ni renunciar al sabor. Solo se trata de elegir mejor y disfrutar de lo que comemos y bueno, pues para sentirnos bien con nuestro cuerpo. Así que os animo a que probéis, a que experimentéis con los ingredientes que más os gusten y a hacer pequeños cambios que hagan vuestra alimentación más rica y más saludable. Veréis que con detalles sencillos se pueden crear comidas deliciosas y llenas de energía. Y ahora, antes de que venga Iker, me da tiempo a recoger un poquito la cocina para que luego podamos sentarnos los cuatro tranquilamente y disfrutar de la cena juntos.
Me han dado 2 bolsas de naranjas, fantástico, a nosotros nos encantan, así que ya estoy pensando en cómo las voy a utilizar. Voy a ir planeando los próximos postres que quiero preparar y de paso ir gastando la cantidad de naranjas que tenemos. Me encanta cuando la cocina se llena de fruta fresca y de ideas para comer sano. De momento voy a ir preparando un zumito de naranja para la cena. Iker no tardará mucho en venir y bueno, Ainara está en su habitación porque le dolía un poquito la cabeza, así que mientras ellos llegan y Ainara se encuentra un poquito mejor, yo aprovecho para relajarme un poquito. Me gusta que podamos sentarnos los cuatro tranquilamente a cenar y bueno, pues aunque haya sido un día ocupado, sentarnos a comer juntos, pues siempre es un momento especial. Y ya por fin vamos a acabar con las últimas tareas que nos quedan. Se me olvidaba que llevaba todo el día que quería cambiar la decoración esta que me quedaba de otoño. Y bueno, me regalaron esta velita por mi cumpleaños, así que voy a aprovechar y voy a ponerla aquí. Y ya, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas ideas os hayan inspirado a preparar tostadas saludables, a cuidaros un poquito y a disfrutar de la comida sin O sea, yo complicaciones. miré en el mismo Recordad minutito que que el cuidarse no es renunciar, ordenador sino más o disfrutar, menos. elegir mejor y sentirnos bien con nosotros mismos. Que gracias por acompañarme un día más en mi casa, con mi familia, que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.